presentarles a Abraham Izquierdo. Él es Financial Risk Manager, certificado por la Global Association of Risk Professionals. Su formación académica comprende una licenciatura en Economía, posteriormente un máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y una maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la actualidad funge como director ejecutivo de Administración de Riesgos del Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la implementación del marco de gestión de riesgo de liquidez, incluyendo las directrices Basilea III, asimismo el riesgo de tasa de interés, la supervisión del balance del grupo, gestión de capital y el cálculo, así como el seguimiento del ICAP, incluyendo las pruebas de adecuación de capital bajo escenarios de estrés macroeconómicos. Abraham también es responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte en el portafolio de productos derivados del grupo, y es participante activo en el Comité de Política de Riesgo y en el Grupo de Gestión de Capital y Liquidez de la institución. Ha trabajado en México con otras entidades financieras, autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de finanzas empíricas, entre las cuales destacan generación de escenarios extremos basados en teoría de extremos, y más recientemente, en conjunto con Jaime Díaz, teoría de valores extremos y la determinación de márgenes iniciales en una cámara de compensación de contratos derivados. Docente universitario, les solicito prestarle atención y al final de la charla poder hacer las preguntas pertinentes. Gracias. Muchas gracias. La plática va a estar focalizada en la adopción de Basilea III en México, qué pasos se han dado, cómo esto podría llegar a hacer sinergia con la reforma financiera, que tiene como uno de sus cometidos fundamentales el incentivar el crédito, el que abarque más la participación de las entidades que prestan, ¿no?, a nivel local, y básicamente qué implicaciones tiene, que son importantes y variadas en las instituciones bancarias, la adopción de Basilea III. Entonces, en primera instancia, en este mapa o en este esquema, podemos ver de manera general cuáles son las implicaciones de Basilea III a nivel internacional, o tal cual están expresadas en el marco prudencial internacional. Por un lado, podemos ver en el cuadrante superior izquierdo que Basilea III involucra una definición de capital más conservadora, la cual pone especial énfasis en el capital de calidad, y las instituciones bancarias a nivel internacional y en particular en México tienen que tener la mayor parte de su capital en capital de calidad, dígase utilidades retenidas, utilidades del ejercicio. Eso tiene una implicación, como lo vamos a ver o lo vamos a denotar más adelante, en la política de dividendos de la institución, y para aquellos bancos que somos públicos, pues evidentemente en las señales que estamos dando al mercado y en cómo el mercado está priceando eso o reflejando eso en el precio de la acción. Entonces, por un lado, el tener una nueva definición de capital implica, como dije en el cuadrante superior izquierdo, menor capital disponible para las instituciones. En el cuadrante superior derecho, mayores requerimientos de capital, se reconocen nuevos riesgos, se introducen nuevos requerimientos de capital. Entonces, por un lado, pues tenemos menor capital disponible, por otro lado, mayor capital requerido. La parte de riesgo del mercado no voy a ahondar mucho en ella, dado que si bien es un aspecto relevante en Basilea III, en México no tenemos la posibilidad ni de modelos internos, y el modelo de requerimiento de capital por riesgo de mercado es muy peculiar, muy particular de México. Fundamentalmente incluye o incorpora los dos libros, tanto el libro de balance como el libro de negociación, a diferencia de lo que plantea Basilea, donde los libros deben estar separados. Entonces, quitando eso, que no ha sido una prioridad en el sistema financiero o para el regulador mexicano,
Sí se reconoce el cargo por ajuste de evaluación crediticia, ¿no?, que toca fundamentalmente lo que podría involucrar las pérdidas en resultados o en intermediación como consecuencia de la evaluación de los derivados. Esto sí es algo que se ha introducido y es un nuevo requerimiento de capital que a distintas entidades, sobre todo a los bancos de segundo piso, les ha impactado de manera importante. Como bien saben, Deutsche Bank hace algunos meses anunció que salía de distintos países. Tiene que ver evidentemente con estos requerimientos más astringentes en el tema de capital, pero además con lo que toca este cuadrante en la parte superior derecha, que es en particular un nuevo requerimiento de capital por ajuste de evaluación crediticia, dado que como se ha reconocido en distintos organismos y en distintos estudios a nivel mundial, Deutsche Bank es el banco que mayor exposición tiene a derivados, lo ha hecho menos rentable en distintas jurisdicciones y como consecuencia de esto, pues finalmente ha anunciado que sale de distintos países, dado que la operación en esos países ha dejado de ser rentable, ¿no? Entonces el mensaje aquí es, por un lado, menor capital, por otro lado, mayores requerimientos, y en la parte inferior, pues cuáles han sido esos cambios que podríamos destacar que viene a introducir Basilea III. Pues número uno, en la parte del capital, ¿no?, además de que se requiere mayor calidad en la parte gruesa del capital, pues tenemos, a diferencia de como estábamos antes de Basilea III, donde existía solo un índice, ahora son 3 índices de capital: uno de capital fundamental, que es un mínimo de 7%, otro de capital básico, que es un mínimo de 8.5%, y finalmente el que teníamos vigente con antelación a la entrada de Basilea III, que era el mínimo de capital total o capital neto del 8%, se incrementa en 250 puntos básicos y ahora es de 10.5%. Adicionalmente se introduce una métrica complementaria, que en palabras de Basilea es una métrica ajena al riesgo o complementaria al riesgo, donde se ve tal cual la exposición de los activos en el balance respecto del capital que se tiene. Esta métrica es el indicador de apalancamiento, que el mínimo va a ser, o el mínimo descrito por Basilea es de 3%. Es una medida que viene a complementar y a hacer más astringente la operación de la banca. Y como bien sabemos, la otra gran aportación de Basilea III son 2 índices de liquidez, uno de corto plazo y otro de largo plazo. Vamos a ahondar más adelante en cuáles son básicamente las aristas asociadas a estos indicadores. Los objetivos de Basilea, pues evidentemente son tener mayor nivel de solvencia y que el capital sea de calidad, que también se guíen las instituciones por su nivel de apalancamiento. Como saben, en el epicentro de la crisis, básicamente y principalmente los bancos de inversión llevaron sus niveles de apalancamiento pues básicamente niveles muy importantes, ¿no? El caso de Lehman, el caso de Bear Stearns, de básicamente niveles de apalancamiento de 25, 22 veces antes de la crisis a por arriba de 33 veces. De ahí que uno de los preceptos del Comité de Basilea fue implementar esta métrica de apalancamiento que complemente, como dije, los índices de capital. Después, pues básicamente que hay una sensibilidad del capital a el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, los nuevos requerimientos de capital, como ya lo platiqué. Tercero, evitar la prociclicidad del sistema financiero. Se incorporan buffers de capital contracíclicos y básicamente uno para entidades sistémicamente importantes y otro para que en los tiempos de bonanza las entidades bancarias pongan capital de manera tal que tengan una especie de colchón o amortiguador para los tiempos o los periodos de estrés. Como comenté, la regulación de liquidez es nueva y básicamente incluye todo un nuevo marco regulatorio, tanto de principios cualitativos como cuantitativos,
asociados a la liquidez, y todo, por último, un marco robusto de supervisión e información al mercado, además de las posibilidades o capacidades que tienen los reguladores para ir a revisar a las instituciones bancarias, también los requerimientos en torno a aquello que debemos revelar al mercado en torno a riesgos son mucho mayores. Se tiene que revelar, pues, evidentemente, el capital, los índices de liquidez, el índice de apalancamiento y todo lo que toca la gestión de riesgos de las instituciones bancarias. ¿Cómo ha cambiado básicamente el marco de Basilea I a Basilea III? Básicamente Basilea I simplemente involucraba en la parte izquierda un requerimiento de capital mínimo. Los tres pilares famosos vienen a darse o a reconocerse en Basilea II, donde además del requerimiento de capital mínimo se integra la parte de supervisión y todo lo que tiene que ver con la revelación y disciplina del mercado, el pilar 3. Basilea III viene a adicionar, como lo comentamos, requerimientos de capital por riesgo de contraparte, viene a reconocer el riesgo de contraparte como un riesgo adicional del que tienen que estar preocupadas las instituciones bancarias, dados los problemas que tuvieron las instituciones con los contratos derivados en el credit crunch en 2008, viene a adicionar métricas de liquidez y todo lo que tiene que ver con el capital contracíclico, ¿no? Mayores niveles de capitalización mínimo, esencialmente. Entonces, en Basilea III pues, tenemos, además del riesgo de crédito, el riesgo de contraparte, el riesgo de mercado, que ya se tenía, pero tiene en este caso nuevas adiciones o nuevos requerimientos, el riesgo operativo, que ya se traía en este caso de Basilea II, el riesgo sistémico, ¿no? Con un amortiguador, como platiqué, que tiene que ver con entidades sistémicamente importantes, un buffer anticíclico, razones de liquidez y una nueva razón de apalancamiento, a diferencia de lo que existía en Basilea II, que era esencialmente 3 riesgos y nada más. Lo que existía en Basilea, lo que llamamos 1.5, donde teníamos solo 2 riesgos, y en Basilea I, que hablábamos de requerimientos mínimos de capital y por riesgo mercado exclusivamente. En la parte del capital total, como platicábamos, pasamos de un 8% mínimo a un 10.5% mínimo. Entonces, el mensaje o la repercusión directa detrás de esto ha sido una consolidación de las instituciones bancarias a nivel internacional. Cada vez se fusionan o se adquieren las instituciones bancarias, y las instituciones bancarias también cada vez en mayor medida salen de locaciones donde no son rentables. Los negocios que no son rentables también se deja de invertir en ellos. Entonces, la palabra que podríamos o con la cual podríamos definir la implicación de Basilea sobre las instituciones bancarias es consolidación. La capitalización bancaria, evidentemente, que a través de las crisis, ¿no? Como lo podemos ver en este gráfico, ha tenido distintos traspiés y, como podemos ver, que venía situándose cerca del 8%, ahora va a tener, en este caso, un nuevo piso, que es el 10.5%. En el 2012, después del credit crunch, todavía, si vemos el índice de capitalización a nivel global, se ubicaba por debajo del 10.5%, y esto ha hecho finalmente lo que platicaba, que diversas instituciones tengan que consolidar sus negocios bancarios. ¿Cómo ha evolucionado en México la implementación de Basilea III? Pues fundamentalmente en el 2013, en enero, a partir del 2013, tenemos un nuevo marco, unas nuevas reglas de capital, donde finalmente ya nos apegamos a los mínimos que requiere Basilea: 7% para el capital de calidad, 8.5% para el capital básico, en el cual podemos incluir instrumentos de capital, de los cuales vamos a hablar de su relevancia para las instituciones
más adelante, y 10.5% de capital total. Esto quiere decir que el capital fundamental o el de calidad, como comenté, es o tiene que representar la mayor proporción del capital. Solo un 1.5% puede conformarse en capital básico, y de ahí solo un 2% adicional en capital complementario para llegar al mínimo de capital que requiere, en este caso, la regla. Después de esto, a partir de enero del 2015, las instituciones tienen que cumplir con el índice de cobertura de liquidez o el índice de corto plazo de Basilea III. Entonces tenemos un nuevo requisito para las instituciones, ya no nada más el capital, sino además en la misma línea o con el mismo nivel de importancia, tenemos que tener en este caso un índice de liquidez. Posteriormente, los requerimientos o los nuevos requerimientos de capital, principalmente lo que toca al ajuste de evaluación crediticia, tiene que cumplirse o está en cumplimiento a partir de octubre del 2015, y en abril del 2016, básicamente, y en junio del 2016, se publica la necesidad de que las instituciones bancarias pongamos básicamente los buffers de capital, tanto contracíclico como el de entidades sistémicamente financieras sistémicamente importantes. En junio del 2016 también ya estamos obligados a revelar a partir de septiembre el indicador de apalancamiento, y esperamos que en el 2017 ya tengamos que cumplir con un mínimo que la expectativa es que se alinee a lo que pide en este caso Basilea III, que es el 3%, las instituciones en cuestión de apalancamiento. Entonces, la visión en México de Basilea III pues está alineada al marco internacional, ¿no? Fortalecer el capital y la liquidez y reconocer en este caso nuevos riesgos y capitalizarlos, como en este caso el ajuste de evaluación crediticia. No es una prioridad, repito, para básicamente el regulador local, el riesgo del mercado. Entonces, en México en particular estaríamos hablando de tres pilares o tres aspectos fundamentales de la implementación de Basilea III. Uno, la liquidez, tanto principios como índices de liquidez. Dos, en este caso el capital, hablar de buffers de capital, hablar de unas nuevas reglas de capital que en este caso requieren capital de mayor calidad, hablar de un índice de apalancamiento en el cual tenemos que tener capital necesario para la exposición que tenemos en el balance, y por último, el otro aspecto relevante que a algunos bancos en el sistema financiero les llegó a implicar hasta una disminución de 400 puntos básicos en su índice, es el reconocimiento del riesgo de contraparte, ¿no? Repito, aquellos bancos que tenían sus negocios más cargados al segundo piso, no a la banca tradicional, y que ganaban mucho de la parte de derivados, se hicieron mucho menos rentables porque ahora tuvieron que reconocer este riesgo de contraparte como requerimiento de capital. Entonces, vamos a hablar más adelante de cuál es la implicación del capital para determinar la rentabilidad sobre ese capital en un banco y cómo esta puede ser una métrica de performance relevante. Y evidentemente lo que ocurrió con estas instituciones es que al tener que poner mucho mayores requerimientos de capital por su posición en derivados, hizo que su rentabilidad sobre el capital se disminuyera de manera importante. Entonces, la reforma financiera, una de las cosas que hizo, además de tratar de fomentar básicamente la penetración del crédito, fue poner en el mismo nivel, llevó a la ley de instituciones de crédito en México, la liquidez que el capital. Con antelación a la reforma financiera, el único estandarte que teníamos que cumplir a nivel ley de instituciones de crédito a las instituciones era con un mínimo regulatorio de capital. La reforma financiera viene a poner al mismo nivel el capital que la liquidez. Entonces, los bancos tenemos que cumplir con ambos requerimientos y tratar
lo vamos a platicar más adelante también, de gestionar o optimizar tanto el capital como la liquidez, porque los dos tienen una implicación en la rentabilidad de la institución. Entonces, pues la otra gran aportación es que la reforma viene a reconocer la necesidad de otorgar mayor certidumbre jurídica en la ejecución de contratos y fortalecer esquemas de garantías para tratar de incentivar la expansión del crédito a un menor costo, con básicamente la implementación de Basilea III, no solo en México, sino a nivel global. Podríamos decir que el dilema de la reforma lo declaró hace algunas semanas el CEO de Bank of America en Estados Unidos, la quizá contraposición entre tratar de incentivar básicamente el crecimiento, el otorgamiento del crédito, básicamente en las economías, y por otro lado tener requerimientos de capital más astringentes. En particular el CEO de Bank of America se pronunció acerca del famoso ICAP, o de las pruebas de estrés regulatorias, en las cuales pues evidentemente se tienen que considerar escenarios de estrés, pues de cierta adversidad, y entonces el CEO de Bank of America declaró que pues esto, o el pedir mayores requerimientos o estándares más astringentes de capital a las instituciones bancarias, tiene una incidencia en las posibilidades de esas entidades para poder tener o crecer en crédito, en el otorgamiento de crédito. Entonces el mensaje aquí es que las instituciones bancarias tenemos que jugar, y la optimización, repito, el capital y la liquidez se ha hecho un factor clave en las instituciones, porque tenemos que jugar tanto con el cumplimiento de mayores requerimientos de capital, de tener un capital de calidad, y por otro lado la función o lo que se espera de una institución bancaria, que penetre, que preste, ¿no? Entonces ha hecho, en pocas palabras, en concreto, que el negocio bancario se haya convertido en un negocio más complejo y con menor rentabilidad. Si ustedes comparan la rentabilidad de las instituciones bancarias hace una década con las de hoy, pues evidentemente es mucho menor la rentabilidad sobre el capital, y nuevamente esto ha tenido una implicación en el tema de la consolidación, donde solo los bancos más grandes y más capitalizados son los que sobreviven a nivel internacional, ¿no? Entonces, las implicaciones de Basilea en México, pues básicamente derivado de la última crisis, pues el capital, ¿no?, se enfoca en este caso a la calidad. Entonces, en México, ¿no?, simplemente para enfatizar, ¿no?, en la parte izquierda podemos ver que la nueva definición de capital se alineó a Basilea, ¿no?, donde tenemos un capital básico 1 o fundamental, en el cual tenemos fundamentalmente, y siempre recalco, las utilidades del ejercicio de utilidades retenidas por la relación que estas tienen con la política de dividendos, ¿no?, tanto de las instituciones públicas, las cuales tenemos que salir a cumplir o a pagar cierto target de dividendos al mercado, y si no el mercado te castiga, pero también de las entidades globales, ¿no?, que tienen que salir a pagar un dividendo o cierto dividendo a la casa matriz, en la función que los requerimientos de capital, que tienen que considerar no solo el capital actual necesario, sino el capital necesario para crecer las carteras o el balance, fundamentalmente esos niveles de capital tienen que permitir a los bancos globales también entregar el dividendo prometido a la casa matriz, y si no es cuando una particular unidad de negocio en un país determinado deja de ser rentable o deja de ser atractiva para la casa matriz. Entonces, básicamente de las reglas de capital, lo que debemos enfatizar es la repercusión que tienen, en este caso, sobre la política de dividendos de la institución. El capital básico 2, donde lo podemos complementar con instrumentos de capital, los famosos COCOs, que se han hecho o que han tenido pues básicamente mayor relevancia en los mercados, porque los bancos los pueden utilizar en este caso para poder
cumplir con sus requerimientos de capital, tanto en la parte de capital adicional o capital básico 2, o capital no fundamental, como le llamamos en México, y tanto en la parte de capital complementario para llegar, en este caso, al capital neto. En este caso, los tres capitales, la suma representa el capital neto, y el mensaje aquí es: antes teníamos que cumplir con un índice de capital, ahora tenemos que cumplir con tres en los niveles como los cuales les comenté, ¿no? Implicaciones en falta de cumplimiento, pues, aquí simplemente decir de manera general que en todo momento, ¿no? Porque hay, sobre todo la línea de negocio, normalmente no está empapada con estos requerimientos, entonces piensa que con cumplir uno podemos sobrellevar la operación de la institución. Entonces aquí el mensaje general, el mensaje concreto es: se tienen que cumplir estos tres índices de capital en todo momento, de lo contrario entramos o llegamos a un nivel, como se conoce aquí en México, de alertas tempranas, como se debería reconocer a nivel internacional, pues de medidas correctivas. ¿Cuáles son esas medidas correctivas? Pues esencialmente, si cumplimos en todo momento con los índices de capital, ¿no? Que eso no tendría ninguna implicación en el mercado, pues no hay medidas correctivas. Ya después, en tanto se vaya incumpliendo con alguno de los índices y con qué nivel de criticidad, pues se tiene que informar al Consejo, después se tiene que presentar un plan de restauración de solvencia, y en los siguientes niveles pues incluso se suspende el pago de dividendos, ¿no? Ya hay otra implicación directa sobre la política de dividendos, se suspende básicamente la recompra de acciones y el pago de intereses sobre la deuda, y también pues básicamente la compensación variable de los empleados, hasta que pues, podemos llegar hasta la suspensión de actividades o de la licencia. Ocurrió aquí habrá sido un año o dos, que una entidad en particular llegó, me parece que entre el 2 y el 4% de su índice de capital, y se le suspendió la licencia, ¿no? Desapareció esa institución bancaria, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el índice de capital de la banca mexicana? No sé qué tan intuitivo les parezca, pero el índice de capital o la capitalización de la banca mexicana está entre las mejores a nivel mundial. Sobre todo si lo comparas con Europa. Europa tiene índices de capital muy bajos. Los principales bancos europeos, o algunos de los principales bancos europeos, me remito nuevamente al caso de Deutsche Bank, pues están muy lejos de este 14.88% que está reportando la banca mexicana a mayo del 2016, ¿no? Entonces este es el panorama. Luego, pues la otra implicación, pues básicamente la liquidez, ¿no? La liquidez, que es la capacidad para hacer frente a perspectivas de crecimiento y obligaciones de corto, mediano y largo plazo, y que nuevamente le permite a una institución, y que está ligada directamente al crédito por el otorgamiento de crédito. La liquidez le permite otorgar crédito a una institución, le permite disminuir el costo de fondeo. Si hay liquidez, no se tiene que recurrir a fuentes alternas de fondeo que cuestan más, ¿no? Se permite implementar estrategias de inversión que maximicen la rentabilidad de la institución siempre que haya liquidez, y evidentemente el cumplimiento con estándares regulatorios locales y globales, ¿no? Del credit crunch nuevamente, y de ahí que Basilea III implementara un marco de liquidez. Pues tenemos también experiencias importantes como la de Northern Rock, donde tuvo que salir a hacer un rescate el gobierno británico para que se limitaran o se minimizaran las corridas bancarias, ¿no? Entonces, ¿cómo está básicamente la implementación en México? Pues, me salto todo el antecedente en la parte superior. En el 2014 se dio un periodo, como va a pasar con el índice de apalancamiento, en el que se monitoreó cómo estaban las instituciones, básicamente, y a partir, como dije, de enero del 2015 se emite o se tiene que cumplir con una circular en la que las instituciones, en este caso, básicamente tienen que respetar o tienen que cumplir con el índice de cobertura de liquidez, comenzando con la gradualidad que estipula Basilea
3 en un 60% y hasta un 100% en el 2019. Entonces, pues el indicador de liquidez, al mismo o en la misma sintonía que para Basilea 3, pues tiene que ver aquel que está en vigencia actualmente con una razón de corto plazo de activos líquidos sobre salidas netas de efectivo en un escenario de estrés definido o replicado del propio marco de Basilea 3 y adaptado a México, y básicamente más adelante se espera que alineados con el propio comité en 2018, con una razón de largo plazo que tendría que establecerse como el fondeo estable disponible sobre el fondeo estable requerido, y también con la gradualidad requerida mayor al 100%. El primero tiene que ver con que la entidad tenga suficientes activos líquidos de calidad para hacer frente a obligaciones de corto plazo en un escenario de estrés, y el segundo con la creación de incentivos para que de carácter estructural, pues básicamente los bancos financien sus actividades con recursos tanto estables y también con recursos de mayor plazo. Entonces, ¿cómo se ve el índice de liquidez en los principales bancos en el entorno local? Pues básicamente pues tiene Banorte 105%, Bancomer 115%, Banamex 167% y Santander 114%. Son los principales bancos a nivel local, ¿no? Entonces, estos en este caso pues en promedio estarían muy por encima del mínimo requerido, ¿no? Entonces, para concluir, pues básicamente la implicación para las instituciones bancarias, pues es como lo platicamos, ¿no? La rentabilidad, en este caso sobre el capital, tenderá a, en este caso, tener mayores o menores posibilidades de cumplirse, y pues, la política de dividendos, que básicamente está en función al capital con el que se tiene que cumplir, pues básicamente tiene que, en este caso, tomar en cuenta los índices mínimos de capital, ¿no? Entonces, este es como el mensaje general que les quería dejar de las implicaciones de Basilea 3 y de la reforma financiera, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y si tienen alguna pregunta, pues adelante. ¿Alguna pregunta para Abraham o está claro el tema? Bueno, muchas gracias, Abraham. ¿Qué son los buffers anticíclicos? Los buffers anticíclicos, ¿podrías explicar qué son? Sí, en particular son dos suplementos de capital, ¿no? El primero tiene que ver, en este caso, con el contracíclico. El contracíclico es un requerimiento de capital mínimo que se va a adicionar a ese 10.5%, a ese 7% y a ese 8.5%, a los índices mínimos de capital, y tiene como cometido que el banco tenga más capital en tiempos de bonanza para que ese capital que pone adicional en escenarios de estrés le sirva para absorber pérdidas. Entonces, ese se determina en función a la exposición que en este caso el banco tiene hacia países que en este caso tienen un requerimiento de capital adicional. En este caso es, para el caso local, Suecia y Hong Kong. Todas las exposiciones que tenemos o los activos que tenemos asociados, por ejemplo, a esas divisas, involucran un requerimiento de capital adicional. Entonces, pues, o sea, si hoy el capital mínimo total con el que tenemos que cumplir es 10.5% y nos requieren, supongamos, por la exposición a estos dos países 20 puntos básicos, pues ahora serían 10.7%. Ahora, el otro, que es el más relevante para México al menos, es el buffer de
importancia sistémica local, donde esencialmente el regulador define cuáles son las instituciones que básicamente tendrían un riesgo sistémico, y a esas instituciones les pide un capital adicional, que nuevamente se tiene que adicionar a, en este caso, el mínimo regulatorio. En particular, pues los bancos más grandes aquí, ¿no? Bueno, les llamamos el G, ¿no? Entonces el G4 pues es el principal, el más grande es BBVA Bancomer, ¿no? Y luego le sigue en este caso Banco Santander y Banamex, y luego le sigue Banorte y luego ya otros, ¿no? Pero ese es el G4. Entonces, en particular, el más grande, que el regulador definió como pues, el que tiene mayor importancia sistémica, mayor riesgo sistémico, pues es Bancomer, con básicamente 1.5% adicional. Entonces, para Bancomer, el requerimiento mínimo, considerando su importancia sistémica local, en lugar de ser 10.5%, va a ser, en este caso, o va a tener que adicionar 1.5% más. Entonces va a ser, en este caso, 11, 12%, ¿vale? Entonces, aquí, para concluir, destacar el tema o la importancia que ha tenido a nivel global el tema de entidad sistémicamente importante, ¿no? No solo en cuestión de mayores requerimientos de capital, sino también básicamente el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Declaró pues básicamente cuáles son las entidades que mayor riesgo sistémico aportan a nivel internacional, ¿no? Y ahí decretó pues, que la entidad que mayor riesgo sistémico aporta a nivel global es Deutsche Bank, nuevamente, ¿no? Entonces hay un furor o hay una efervescencia por, en este caso, identificar a estas entidades sistémicamente importantes a nivel internacional, y en particular lo que toca a requerimientos de capital, pues tiene una incidencia para dichas entidades. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.